Bueno, muy bien. Tenemos hoy un video cortito que yo quería mostrar un tema que descubrí y que me pareció interesante. Eh, Respecto al módulo RCWL0516, es un detector de movimiento. No voy a aclarar demasiado porque no es la idea del video. La idea es que, bueno, si ustedes lo conocen y habrán experimentado algo con esto, perdón, se habrán dado cuenta de que no es un módulo como para, más que como para encender y apagar una luz y nada más. Pero yo haciendo algunas experiencias descubrí que realmente tiene más posibilidades. Entonces esa es la idea del video, mostrar un poquitito lo que yo descubrí. Bien, en un principio nos vamos a ir a lo que es el funcionamiento del circuito. Tiene una parte de radiofrecuencia y una parte que tiene un integrado que hace la parte analógica y una parte digital. Lo podemos ver al integradito por acá. Tenemos unos operacionales a la entrada y un sistema de disparos y bueno, una cantidad de cosas a la salida, ¿sí? Bueno, no es en este momento importante el tema. Por ahí lo que te puedo decir es este integrado se usa para varias cosas o varios módulos lo usan porque es muy versátil, porque tiene una cantidad de cosas y uno es los sensores PIR, por ejemplo, lo usan. Es muy sensible a la entrada, entonces como tiene estos dos operacionales que están acá, perdón, si bien digo, estos dos amplificadores de la parte de, porque los otros funcionan como comparadores, ¿no? Acá es un preamplificador. ¿Qué está preamplificando esto o cómo está funcionando este sistema? Esa es una cosa que yo me llamó la atención que no se hayan dado cuenta mucha gente que tiene mucho conocimiento, que son muy tienen todas las pilas puestas, saben mucho y no se han dado cuenta de una cosa muy básica. No sé si era porque por la edad, yo soy un tipo grande ya, tengo 62 años y bueno, experimenté con estas cosas desde mucho antes que apareciera la microelectrónica, ya por los 70. Entonces, capaz que por ese motivo un tema de tiempo no lo han visto, pero bueno. Antiguamente estos circuitos eran muy utilizados en recepción. Este es un circuito que acá en Argentina se conocía como super regenerativo o en otros lugares como regenerativo simplemente. Lo que hace esto es ponerse el transistor en un punto de trabajo que está entre la oscilación y la amplificación. Entonces, cuando en el circuito de antenas se hace presente una señal de radiofrecuencia, condiciona a este transistor a ponerse en modo recepción. Y lo que hace es pasar audio, en este caso por este filtro que está acá, dejar la radiofrecuencia, enviar la masa, mandar audio y que después, bueno, los circuitos lo amplifiquen. Esto se utilizaba mucho, por ejemplo, en los walkie-talkies de juguete, en los handys primeros que hubo, mucho en banda ciudadana, algunos en la banda de 50 megas, 6 metros, para los que son radioaficionados saben bien. Eh, bueno, el tema era justamente hacer un circuito muy simple y económico para recibir y transmitir, aunque no en principio era una cuestión de que no había más tecnología que esa. Después surgió el receptor super regenerativo y esto quedó de lado, ¿no? Porque tiene, si bien es simple y ya con muy poquitito uno tiene un receptor, tiene el problema de que también transmite. O sea, como está en el borde de la oscilación y de la amplificación, está emitiendo y emite ruido blanco. Es un tema, bueno, no vamos a profundizar en el tema de la recepción superregenerativa ni nada menos. Así que acá lo importante es saber eso, que está en el borde de la oscilación y de la amplificación. Entonces, el circuito funciona de la siguiente forma. Como está en ese borde, siempre está emitiendo una pequeña cantidad de señal, ¿sí? Que obedece al circuito de antena, que es una bobina que en sí está hecha en impreso, pero que a la vez tiene capacidades distribuidas, ¿no? Lo que hace es ese ruido blanco emitido al medio ambiente,
cuando un objeto se mueve en el entorno y el rebote vuelve a la antena y hay una pequeña diferencia que es por efecto Doppler, lo que esa diferencia genera es el disparo de este integrado que está acá, previo a ser amplificado por estos operacionales, ¿sí? O sea, esto entra por esta entrada inversora, no inversora, perdón, y después sale, vuelve a ser amplificada por este segundo integrado, y bueno, después va a la etapa lógica y bueno, hace todo el trabajo. Entonces, es la pequeña variación que se produce en este punto, que es por la recepción de la nueva señal más la señal que se está generando dentro del mismo módulo, produces una pequeña diferencia. Esa diferencia es un tono de audio que va al disparo del integrado. Un tono de audio en muy baja frecuencia, estamos hablando del orden de los ciclos, de un ciclo, 2 ciclos, 5 ciclos, todo depende de la velocidad del movimiento que genere el efecto Doppler, ¿no es cierto? A mayor velocidad, mayor es la frecuencia. Bien, básicamente eso es lo que hace este circuito, es un sistema súper regenerativo que está transmitiendo ruido blanco y recibiendo. Cuando recibe, ¿qué recibe? La señal, la diferencia entre la señal del objeto que está en movimiento o del efecto Doppler por el objeto en movimiento, y esa diferencia entre la señal generada y la señal que rebotó la recibe en forma de audio en muy baja frecuencia. Sintéticamente es eso. Claro, ¿qué pasa? Este circuito es de muy baja potencia. Piensen que tenemos solamente 3,3 volts de alimentación, es un transistor de baja potencia. Yo lo que me hubiera interesado era que tuviera más alcance para hacer cosas más interesantes. Pero bueno, descubrí que cambiando el transistor no variaba demasiado, no cambiaba demasiado. Una cosa que sí no hice fue cambiar este voltaje. Si yo subo este voltaje, seguramente voy a obtener un mejor resultado. Aunque por ahí va a haber que cambiar alguna componente de la parte de para situar al transistor dentro del punto justo para la recepción y la oscilación, la autooscilación. Entonces hay que variar todo el circuito. Bueno, es un laburito. Yo eso no lo hice. Porque además estos 3,3 volts están asociados a los 3,3 volts que alimentan al integrado. Así que si yo subo el voltaje acá, tengo que modificar sí o sí el impreso para que no boletear al integrado, no ser pomada del integrado. Bien. En un principio esto. Modificando la placa era complicado. Dije yo, bueno, ¿qué pasa si agregamos una placa más? Y empecé a hacer pruebas con placas simplemente, o sea, este módulo, el módulo 1, llamémoslo así, tenía en la salida un buzzer y un LED. Entonces cuando había movimiento, el buzzer sonaba y el LED encendía. Bien. Eso es lo que tenía, con un rango de 2-3 metros, depende. Si estaba en un lugar cerrado era un poco mayor, en lugar abierto, ahí, 2 o 3 metros. Más que eso no logré. Y lo que sí me llamó la atención fue que con el sistema funcionando, el circuito funcionando, al encender una segunda antena, un segundo módulo, el primero se disparaba por el tiempo que justamente esto tiene una constante de tiempo que enciende y se apaga. Bien, mientras no detectaba movimiento, se disparó y se apagó. Bien, digo, hay una interacción entre el módulo 1, que tiene el buzzer, y el módulo 2, que no tiene más que la alimentación. Entonces empecé a hacer pruebas a partir de ahí, y ahí empecé a notar de que había una interacción entre un módulo y el otro. Si yo movía un módulo, el otro se disparaba y provocaba cosas en el otro. Bien. O sea, sí o sí había una comunicación entre ellos. Y claro, obviamente, si son circuitos en una banda muy ancha, y por más que los dos no sean exactamente iguales, había una interacción entre uno y otro. Entonces, noté lo siguiente. Primero, cuando encendí el segundo módulo, el primer módulo se volvió más sensible. O sea, yo apenas movía la mano un par de centímetros y ya se disparaba. Y a veces inclusive tenía que quedarme muy quieto para que no se dispare. La otra cosa que, además de la sensibilidad, aumentó el alcance. O sea, lo probé en un lugar abierto
y con los dos módulos puestos a 10 centímetros uno del otro, lograba distancias de 6 metros y más inclusive. Entonces dije, bueno, acá tenemos algo interesante, o sea, evidentemente la potencia de transmisión del BFR 520 o el transistor que tenga el modulito que compres, si yo agrego otro sistema transmitiendo a la par, lo que voy a lograr es que al aumentar la cantidad de radiofrecuencia en el ambiente, la señal que rebote en el objeto en movimiento va a ser mucho mayor, o aproximadamente el doble. Bueno, eso fue lo primero que observé. O sea, aumentó la sensibilidad por lo menos en el doble. Y claro, dije yo, ¿y qué pasa si en lugar de usar un módulo básico, o el módulo 1, un módulo 2 que potencie más al primero, agrego un tercer módulo? Y lo hice. Y aumentó aún más todavía el alcance. Y se volvió mucho más sensible. Y digo, mirá qué interesante. O sea, podría aumentar la sensibilidad, aumentar el alcance. Y después empecé a observar algo. Si yo al módulo 1 y al módulo 2 los alejaba, aumentaba todavía más. O sea, si yo tenía, por ejemplo, que este es el módulo 1, tenía el módulo 2 alejado, que es el que solamente tiene alimentación, no tiene ninguna, el módulo 2 no tiene nada a la salida. El módulo 1 sí tiene un buzzer y un LED. El módulo 1, que yo lo alejaba con una pila de 3,7, yo acercaba, movía la mano delante de este módulo, el módulo 1 se disparaba. O sea que evidentemente que cuando yo variaba la señal Doppler en el circuito, en el módulo número 2, el primero, por esa interferencia que había entre uno y el otro, o esa comunicación que había entre uno y el otro, el módulo primero, el que tiene el buzzer, se disparaba. Entonces digo, ¿qué pasa si los separo? Entonces, en lugar de 10 centímetros, probé 1 metro. Y me di cuenta de que seguía haciendo el mismo efecto, pero que yo ahora había ganado 1 metro más. Y cuando lo hice lo mismo con 2 metros y con 3 metros. O sea que yo a 3 metros empezaba a percibir que el módulo 2, que no tiene nada a la salida, está transmitiendo solamente, recibe pero no está disparando nada, salvo el integrado, ¿no? Esa señal de radiofrecuencia influenciaba al primero. Pero si yo me movía en el entorno del segundo, y yo ya estoy hablando ahí de 6 metros, o sea, estoy duplicando la distancia, lograba que el primero se disparara. Y cuando agregué el tercero, me di cuenta de que triplicaba la distancia. Un poco, en realidad es un poco menos del triple, pero sí, aumenta muchísimo. O sea que pasé de tener 2 metros, 2 metros, a lo sumo 3, con un módulo simple, con 2 módulos llegué a los 6 metros y con 3 módulos llegué a los 10 metros. Y en algunos casos por ahí un poco menos, por ahí 7, 8 metros, pero se multiplicaba por mucho. O sea que yo con poquitos elementos lograba digamos, una cobertura bastante importante y no tenía que invertir más que en un modulito extra y una pila extra o una fuente extra. Y eso está muy bueno, porque el módulo original es solamente para encender una luz cuando uno pasa por un pasillo, nada más. Pero ahora yo ya, con este descubrimiento, lo que logré es que se puede llegar a cubrir todo un terreno bastante amplio, importante. Acá en Argentina, por ejemplo, los terrenos tienen 8,66 en general, ¿no? No todos, pero hay de 10 metros, pero generalmente 8,66 de ancho por 46 metros de largo. O sea que tranquilamente un terreno en Buenos Aires se puede, en Argentina, ¿no? Se puede cubrir con 3 modulitos de esto, cuando en realidad uno solo alcanza solamente para una pequeña zona del parque o para utilizarlo dentro de un lugar cerrado como podría ser un pasillo, ¿no? Así que bueno, ese fue el primer descubrimiento que me pareció genial compartirlo. Realmente no tenía interés en monetizar, más que nada la idea es compartir para el que le interese. Yo soy radioaficionado y siempre las cuestiones de radio son interesantes. Últimamente uno, siguiendo, digamos, la conducta de la tecnología o la idea de la tecnología, se va
ayornando un poco y bueno, hoy por hoy uno trabaja con microcontroladores y este tipo de cosas que están muy buenas porque aumentan más todavía la potencia o la capacidad de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, y en base a eso se me ocurrió probar otra cuestión. Si esto es en sí un receptor super regenerativo y antiguamente esto se utilizaba para hacer handys o walkie-talkies de juguete, ¿por qué yo no podría utilizar el mismo circuito como transmisor? Y lo probé. Lo que hice fue simplemente agregar, inyectar audio en este punto, aquí, en el extremo de la antena, donde está esta resistencia de 220 y este capacitor de 33 picos, aquí ingresar con un tono de 1 kilociclo, y después probé con distintos tonos y funciona. Empieza a transmitir el transistor, todo el sistema tanque que está en el emisor, y lo que logré es que en otro módulo que yo obtuve audio, y ahora te marco de dónde inyecté y dónde obtuve. Yo inyecté audio en este punto, acá en la antena o en el capacitor, en este punto acá, y saqué audio. ¿De dónde saqué audio? Bien, vamos acá al circuito. Este circuito lo que hace es entrar por acá, por la pata 14, desde el filtro que tenemos acá, este filtro que está acá, entra por la pata 14, es amplificado por este operacional, la salida después la salida es por pata 16, ¿sí? Pata 16 es salida, después de todo este filtrado viene a este otro filtro que está acá y lo que está bueno es esto, entra por pata 13. Pata 13, si venimos acá, es la entrada inversora de este otro operacional. O sea que estos dos operacionales están en serie, están amplificando la primera señal que viene del receptor y que también es transmisor, o del receptor generativo, es amplificado y vuelto a amplificar por el segundo integrado. Y en la pata 12 yo puedo obtener una señal de audio. O sea que yo voy a la pata 12 acá, vamos acá, a mostrarlo acá, y en esta salida yo con un capacitor para desacoplarla continua y no meter ninguna variable externa, ni sacar ni sacar voltaje continuo de acá al preamplificador que sigue, yo entré en la computadora con audio desde acá y lo pude amplificar. Y ahí pude escuchar el ruido blanco, pude escuchar el momento del disparo cuando se genera el momento de la señal Doppler y la frecuencia, inclusive se ve bastante bien, no perfecto porque bueno, ya empieza a parecer que empiezan a jugar los filtros. Tenemos un primer filtro que es para la parte de radiofrecuencia, pero después hay otros filtros más que lo único que tienden es a que se produzca una diferencia de voltaje entre un umbral y un máximo de 3,3 ahí para que produzca el disparo de la parte digital, ¿sí? Y nada más, no está hecho para ser un receptor de audio, pero está bueno y está interesante, si alguno quiere experimentar, ingresar con datos por acá. No en una gran velocidad, pero en una velocidad pequeña, nosotros podríamos transmitir datos entre dos módulos a 3,2 GHz, porque este modulito, recordemos que funciona en 3,2 GB, o sea, tenemos un receptor y un transmisor de 3,2 GB. ¿Sí? Y que atraviesa paredes y que se puede multiplicar el alcance utilizando otros módulos, o sea que da para hacer una cantidad de experiencias muy interesantes. Y eso era la idea de este video. Y bueno, la intención, ya digo, no es monetizar, simplemente es por ahí comentar alguna idea, algún hallazgo que uno hace experimentando. Ya como viejo radioaficionado me gusta experimentar con estas cosas y probé. Y vi que por ahí mucha gente había estado trabajando con esto, pero no habían entendido, o me pareció a mí que no habían entendido el funcionamiento en sí del circuito. Y es básico, es muy básico, muy simple, no se complicaron demasiado, es un simple receptor súper regenerativo y está muy piola porque es una optimización impresionante, porque no hay un elemento transmisor como puede ser, por ejemplo,
en un módulo HB100, ¿sí? Que el módulo HB100 tiene por un lado un resonador piezoeléctrico. No, esto es muy básico, muy simple, usa las capacidades distribuidas y una antena impresa. Así que bueno, nada más, no quería hacer muy extenso porque de esto ya está muy explicado en la red, van a encontrar montones de videos explicando el funcionamiento. Creo que de esto no hay y ojalá que bueno, se pongan a experimentar y empiecen a comentar otros hallazgos sobre esto, ¿no? ¿Qué pasa si metemos audio por acá? ¿Se va a provocar una diferencia de fases? Eh, yo recuerdo en una época, allá cuando había aparecido el F-18, los radares del F-18 tenían una modulación de fase que lograba ver objetos a través digamos, fuera de la línea de vista del radar. O sea, había tanques escondidos detrás de una lomada y se podían ver por la modulación de fase. Y bueno, no digo que vamos a lograr esto con estas cosas, pero podemos llegar a lograr que se produzca algún efecto interesante modulando la fase o transmitiendo datos simplemente y viendo cómo se reciben de un lado al otro y no usándolo simplemente como un sensor. Así que bueno, esa era la idea de este video y espero que les guste y que les sirva y que experimenten y comenten qué les pareció. Bueno, muchas gracias por ver el video.